Hoy quiero compartir una palabra que he titulado Resuelva sus conflictos. ¿Aló? Si usted, un pastor, le dice resuelva sus conflictos, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Cómo resuelvo mis conflictos, pastor? Pero antes quiero hacer una pregunta, a ver si yo quiero saber si realmente esta palabra es la que se necesita o no. Si no, el Señor se equivocó hoy en la mañana. Pero aquí tengo otro mensaje, si es el caso, hermano. Predicamos de otra cosa. Pero ¿cuántos aquí últimamente han tenido conflictos? No vale la pena, me tocó. Señor, se equivocó usted. Toca el otro mensaje. Tocará el otro. Que son muy pocos los que han tenido conflictos. Como que sus hogares son esos hogares perfectos. A mí ya me dio envidia. Cuentan por ahí que una pareja tuvo una vez un conflicto. Y el conflicto empezó como por lo general empiezan los conflictos, por cosas insignificantes, bobadas, tonterías. Estaban los dos esposos mirando un álbum de fotos y el esposo le dice a su esposa: oye, en esta foto te ves como grande. Y ella dice: está insinuando que estoy gorda. Yo no estoy diciendo que estás gorda. Tras del hecho me está diciendo que soy mentirosa. No, mira, cálmate. Lo que me faltaba, me está diciendo histérica. Lo cierto es que se armó ese día la pelea, y aunque pelearon, pues era como un fin de semana de puente, ya habían comprado los pasajes para irse de puente, entonces ni modo, les tocó irse así peleados y todo, de viaje. Se fueron de aquí a Melgar. Se subieron al carro, iban peleados. Y generalmente, ¿qué se hace cuando una pareja anda peleada? No se habla. Iban ahí en el carro, pero en lugar de reconciliarse, se echaban más pullas, se echaban vainazos, indirectazos. Hasta que por la carretera pasaron por el frente de un criadero de cerdos. Y ella, para ofender a su esposo, dice: yo no sabía que usted tenía familia por acá. Y él le dice: ¿cómo te parece que sí? Mis suegros. Y por lo visto la pelea se agrandó mucho más. Hay una realidad muy triste, iglesia, y es que pareciera ser que los colombianos en especial hemos tenido que pasar por la fama de ser peleones. Tenemos fama de estar siempre peleando, y eso no es gratuito, porque tenemos el conflicto más antiguo de América Latina, 50 años, más de 50 años. Un estudio reveló que desde 1958 hasta el año 2015, por cuenta del conflicto armado, habían muerto 250,000 personas. ¿Se imagina esa cantidad? 250,000. Pero de esas 250,000, 178,000 eran civiles. Es decir, personas que no tienen nada que ver con ese conflicto. Y los expertos dicen que ese conflicto surgió por cuestiones de injusticia social. Otros dicen que sucedió por problemas de color político. Otros dicen que sucedió por la pobreza. Pero lo cierto es que ha dejado pobreza, desapariciones, desplazados, masacres, violaciones, abortos, viudas,
huérfanos. Y qué triste que las generaciones de estos más de 50 años, todos los que hemos nacido en estas generaciones, han nacido dentro de un contexto de guerra y de violencia. Pero yo estoy confiado que este proceso de paz, el Señor va a tomar control de él. Alguien se va a tener que acordar de Jesucristo en estos días para que ese proceso de paz llegue verdaderamente a Colombia. Pero lo preocupante en los conflictos no solamente es el orden público. ¿Cuántos han tenido conflictos en el ámbito laboral? Pelear con un compañero de trabajo, pelear con un jefe, ¿cierto? Conflictos en el ámbito deportivo. Es triste ver que por el color de una camiseta maten a alguien, y peor, a alguien que ni siquiera conocían. Conflictos en el ámbito familiar. Bueno, sí, ustedes hace un rato dijeron que ustedes de esos no tenían. Bueno, entonces pues voy a hablar es de mí, de mi familia. Aquí mi esposa es la que me va a mirar porque va a decir: ¿y usted quién lo mandó a destapar la olla aquí delante de todos? Pero de todas maneras, conflictos en el ámbito familiar. Y creo que a nadie le gusta andar en conflicto. ¿Se siente uno bien teniendo conflictos? Se siente uno como: ay, hoy me siento tan motivado, tan animado, peleé con mi esposa. ¿Cierto que no? No, creo que eso no pasa. Y pues la pregunta sería obvia: ¿cuántos queremos aprender a resolver nuestros conflictos? Miren, hermanos, muchas de las cartas que escribieron los apóstoles trataban de situaciones conflictivas que se presentaban precisamente en la iglesia. Y hoy quiero que vayamos a la carta de Santiago, capítulo número 4, versículo número 1. Y por favor, multimedia, ayúdeme con la nueva versión internacional de este texto. Santiago, capítulo 4, verso 1. Porque vamos a tratar a partir de este texto de responder la pregunta: bueno, pastor, ¿y cómo resuelvo mis conflictos? Pues la palabra del Señor dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Anime a su hermano y dígale: podemos resolver nuestros conflictos. Bueno, está bien, mire, de repente si vinieron agarrados para culto, pues aproveche, dígale: podemos resolver nuestros conflictos. Y yo quiero plantear en este día dos pasos muy sencillos. Usted tiene que ir a votar hoy, entonces pues dos cositas, dos pasos.
y son muy prácticos que nos van a ayudar a resolver nuestros conflictos. Y el primero de ellos es que para resolver los conflictos es necesario, en primer lugar, identificar la causa de los conflictos. Es decir, tenemos que plantearnos la pregunta: ¿por qué tenemos conflictos? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Solo yo, ¿no? El pastor. Yo siempre he dicho que es que el pastor está aquí, mejor dicho. ¿Se ha preguntado usted a nivel familiar, por ejemplo, ole, ¿por qué con esta mujer yo me la paso agarrado cada nada? ¿Qué vaina tan brava? ¿Por qué vivimos agarrados mi hijo y yo? Porque hay gente que vive agarrada con el vecino, con el compañero de trabajo, a veces hasta viven agarrados con ellos mismos. No se aguantan ni siquiera ellos mismos. Y Santiago, que es el autor de esta carta, en los primeros 3 capítulos, Santiago utiliza un lenguaje muy pastoral, amable. Se la dejo para que lea en su casa los 3 capítulos de Santiago. Es como tierno, pero en el capítulo 4 el tono del apóstol Santiago se sube y usa un tono exhortativo. Y mire que el versículo 1, de manera como retórica, como desafiante, Santiago plantea el problema y la pregunta. ¿Qué pregunta en el versículo 1? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pero a la vez, ¿qué hace Santiago? Plantea la pregunta, pero él mismo propone una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que él plantea? Él dice: no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Mire qué interesante esto. Santiago dice que los conflictos, ¿de dónde vienen? Los conflictos vienen de afuera. Porque generalmente cuando hay un conflicto uno se dedica a buscar culpables. Uno se dedica a echarle la culpa a alguien. ¿Sí ve por qué estamos agarrados con su mamá? Es que definitivamente ella no tiene remedio. Sí, yo le dije, su mamá viene a visitarnos acá y definitivamente esa suegra nos daña todo. Aquí ella es la culpable. La culpa es de sus cuñados, la culpa es del barrio donde usted le tocó vivir, la culpa es del empleo que tiene, la culpa es de la plata, la culpa es de esto, la culpa es de aquello, el problema está allí, el problema está allá. Pero como siempre estamos buscando la respuesta al problema, pero lo buscamos afuera. Pero ¿qué nos dice Santiago? La causa del problema no está afuera, está adentro. Santiago dice que los conflictos surgen de las pasiones. ¿Está leyendo ahí en el texto? Mire la pantalla, por favor, si no tiene de casualidad la Nueva Versión Internacional a la mano, en su celular, en su tableta, en lo que haya traído. Pero mírenlo en pantalla. Dice que los conflictos surgen de las pasiones. La palabra pasiones aquí significa malos deseos, porque el término griego en que se escribió inicialmente esta porción se utiliza la palabra hedoné, y de ahí viene la palabra hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo o un hedonista? Un hedonista es una persona que vive con el solo fin de tener placer. Eso es un hedonista. Aquel que dice: es que la vida es para vivirla y tener placer. Y Santiago dice que esa búsqueda de placer, que esas pasiones son realmente las que generan los conflictos. Y si hacemos un análisis de las guerras que han habido en la historia de la humanidad, usted lo puede entender. Le vamos a dar la razón a Santiago, ¿sí o no? Porque todas las guerras, sean grandes o sean pequeñas, incluidas las guerras que se viven en su casa, en su familia,
¿Por qué es que surgen? ¿Cómo han surgido? Por el deseo, por la pasión. ¿Deseo de qué? ¿Qué puede producir una guerra? Deseo de poder, deseo de dinero, deseo de gloria, deseo de fama, de poder. Eso producen las guerras, ¿sí o no? Así que dejemos de estar buscando afuera las causas de nuestros conflictos y empecemos a buscarlas ¿dónde? Dentro. Es la pasión, el tratar de vivir una vida para agradarnos a nosotros mismos. Cuando vivimos la vida para agradarnos a nosotros mismos, lo que vamos a tener es conflictos, y eso es lo que nos está diciendo Santiago. El que busca su propio placer, el que busca su propia satisfacción, eso le trae consecuencias terribles. ¿Está leyendo el texto? Veamos una de ellas, versículo número 2. Miren lo que dice Santiago, miren esto, hermano. Desean algo, ¿y qué pasa? Desear algo y no conseguirlo, ¿cómo se le llama eso? Frustración. Muy bien, cuando hay una persona que tiene un deseo por algo y no lo consigue, eso se llama frustración. Ese es el resultado de vivir donde lo único que se quiere es contar con placer, satisfacción propia. Se lo explico de esta manera. Uno encuentra personas que se casan, deciden establecer la relación matrimonial, y con el poco tiempo o largo tiempo, lo que uno encuentra, y lo hemos tenido que atender con mi esposa, es que están ¿qué? Frustradas. ¿Por qué están frustradas? ¿Por qué? Porque generalmente cuando están en la etapa del noviazgo se proponen unos ideales muy grandes, y tengo que decirlo honestamente, no se me vayan a venir todas no. Mayormente las expectativas están en las mujeres. Las mujeres viven con ese sueño. ¿Cuál es el sueño de una mujer cuando se casa? Encontrar su príncipe azul, ¿o no? Yo me voy a casar y voy a ser feliz. Y se casan. ¿Y qué descubren? Que no era como ella quería. Entonces se frustra. Y se frustran los dos. Por eso es que las suegras le dicen a los hijos, refiriéndose a la esposa de su hijo, ¿qué le dicen? Si ve, mijo, no era. Y por eso muchas, después de que se casan, entienden por qué a ese compañerito le llamaban novio. Digo novio, porque no vio que no era. Y usted no vio que no era, hermano, y se frustra. Pero el versículo 2 dice, no solamente la frustración, escuche lo otro que usted encuentra cuando sus centros son sus pasiones y sus deseos. Versículo 2, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Cuando una persona vive para agradarse a sí misma, no solamente va a encontrar frustración, sino que va a encontrar ira. Porque miren la expresión que dice Santiago, matan y sienten envidia. O sea, lo que está diciendo Santiago es que cuando una persona vive para agradarse a sí misma, ese es un caso extremo, hermano. Porque pueden llegar incluso a matar. ¿Y usted qué ha visto en esta sociedad? ¿Cuántos crímenes hay y por qué se producen? Porque la sociedad está obsesionada por lo que quiere y que lo quiere conseguir. Y si es necesario matar a alguien. Versículo 2, la última parte. No tienen. ¿Por qué no tienen? Porque no piden. ¿Por qué no tienen? Mire, cuando una persona está enfocando su vida y lo hace sencillamente para sus propias pasiones, deseos y satisfacción propia, ¿saben algo que tiene esa persona? Poco o nada ora.
Léalo ahí. Porque quiere conseguir lo que quiere, pero ¿cómo lo quiere conseguir? En sus propias fuerzas. Y lo quiere conseguir a su manera. Por eso poco va a orar esa persona o nada va a orar. El versículo 3, por favor, dice que si acaso llegara a orar, lo va a hacer de una manera equivocada. Escuche lo que dice el texto, lea conmigo. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden con malas. ¿Lo está leyendo? ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones. Así que cuando la persona se centra en sí misma, empieza a tener ¿qué? Oraciones incorrectas, ira, envidia, frustración. ¿Sí o no? Entonces ya descubrimos cuál es la causa. El primer punto. Uy, pastor, las 9:20 ya sacó el primer punto. Sí, así de sencillo. Dios quiere que nosotros oremos y pidamos a la manera de Dios. Y no, a veces hay cristianos que oran y piden cosas por las que sus motivaciones no son muy buenas. Uy, Señor, dame ese carro para que pueda ir yo a mi pueblo, ir al pueblo donde yo nací, que cuando me vean llegar en ese carro les pique la cobarde envidia. Que se den cuenta que yo también pude, que se den cuenta que yo progresé, que yo prosperé. Esa es la porción que nos da la palabra de Dios. Pedimos mal porque estamos centrados en nuestros propios deseos. Reconozcamos en este día que son nuestras pasiones las que generan conflictos. Pero el segundo punto, hermano, usted me dirá, bueno, pastor, y bueno, ¿cómo resuelvo esto? Yo le puse como título así de chiquito: para resolver nuestras pasiones no solamente es necesario identificar la causa del conflicto, sino que además hay que agradar a Dios. Ya, listo, pum, se puede ir a votar. No, mentira, espéreme, ya le digo, agradar a Dios. Agradar a Dios, porque mire, si vivimos agarrados realmente es sencillamente porque tenemos adentro de nosotros unas pasiones, unos deseos incorrectos que queremos satisfacer a como dé lugar. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 8:14 que incluso ese afán por buscar el placer ahoga la propia palabra de Dios. Lucas 8:14. La parte que cayó entre espinos, hablando de la palabra de Dios. Sí, usted sabe que esta es la parte donde habla sobre lo que se siembra. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y, oiga, qué tremendo, nuestro Señor Jesús. O sea, Santiago solo lo que está haciendo es otra vez reescribiendo lo que le oyó al Señor, ¿o no? ¿Qué hacen esas riquezas, afanes y placeres? Lean el texto, por favor. ¿Qué hacen el afán, la riqueza y los placeres? Ahogan la palabra de Dios. ¿Sí lo entiende así? Ahora, mire, en el Antiguo Testamento hay un caso y es Moisés. Moisés hasta los 40 años de vida, ¿dónde vivió? En un palacio, ¿cierto? ¿Sí sabía eso? De hecho, Moisés era el candidato a suceder al faraón. Moisés iba a ser el siguiente faraón de Egipto, el presidente sin elecciones ni nada, él iba a ser el elegido. Y Moisés hasta los 40 años tenía disposición de riquezas, placeres y deleite. Pero un día tuvo que tomar una decisión. El escritor a los Hebreos, vamos a ir a Hebreos por favor, capítulo 11, versículo 24, nos menciona la decisión que tuvo que tomar Moisés. Miren esto. Por la fe, ¿qué pasó por la fe?
Hebreos 11:24, por favor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que ¿qué cosa? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés llegó a una época en su vida en que dijo, ¿qué dijo? Oiga, tengo dos opciones. ¿A cuánto le gustaría tener esas dos opciones? ¿Casa, carro, beca o irme a vivir en un ranchito? ¿Cuál era esa opción, las dos opciones que él tenía? El placer, el deleite, y la otra opción para Moisés, ¿cuál era? Cumplir el propósito de Dios. ¿Pero qué eligió Moisés? Usted conoce la historia. Moisés dijo, yo elijo vivir el resto de mi vida para agradar ¿a quién? Aunque Moisés podía usar el resto de su vida para agradarse a sí mismo, no lo hizo. Decidió mejor vivir ¿para qué? Y esto es pura cuestión de adoración, hermano. Y las opciones son solo dos: o vives para agradarte a ti mismo, y al hacerlo estás alimentando pasiones y eso está generando conflictos, o vives para agradar a Dios. ¿Cuántos queremos vivir para agradar a Dios? ¿Cuántos realmente quieren vivir en esta mañana para agradar a Dios? Mire, cuando yo quiero vivir para agradar a Dios, suceden cosas diferentes. Los conflictos, no le estoy diciendo con esto que se acabarán los conflictos, pero sí le quiero decir que se van a poder resolver mejor. Bueno, 3 o 4 lo creyeron. Los conflictos se van a resolver de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque hemos decidido agradar a Dios. Ahora, si yo quiero agradarme a mí mismo, ¿qué va a pasar con ese conflicto? ¿Se va a qué? A agrandar. Volvamos a Santiago capítulo 4. Santiago utiliza una expresión muy fuerte. Mire el versículo 4. Santiago le dice a la iglesia, y yo no me imagino hablándole así a ustedes en una predicación. Santiago parece que se enojó. ¡Oh, gente adúltera! Uy, yo lo veo bravo, no sé usted cómo lo ve. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿en qué se convierte? Y aquí está el punto básico de lo que quiero hablarle en esta mañana. Veamos qué es esa palabra que está utilizando Santiago: adulterio. ¿La había oído usted en alguna oportunidad? Adulterio. Pero no es el adulterio físico solamente. Este tema es un tema que viene incluso desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pretendía amar a Dios, pero a la vez amar a los Baales y a otros dioses. ¿En qué caían? En adulterio espiritual. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un libro dedicado a este tema, y es el libro del profeta Oseas, porque habla de la infidelidad del pueblo de Israel. Le recomiendo Oseas. Pero dice Santiago que cuando usted se dedica a amar al mundo, cae en adulterio espiritual. ¿Y qué pasa cuando usted está en adulterio espiritual? ¿Qué pasa cuando un esposo se vuelve adúltero de su esposa? ¿En qué se convierte su esposa? Su enemigo. ¿Qué pasa cuando usted cae en adulterio espiritual? Se convierte en enemigo. Así que como cristianos no podemos amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. No estoy hablando, hermano, de solamente amarle porque le dices que le amas. Estoy hablando de que cuando uno dice amar a alguien, se entrega por esa persona. Amén. ¿Qué dice la Biblia?
de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Y cuando Santiago habla de que no podemos amar al mundo, se está refiriendo a este sistema. ¿Cuál sistema? El sistema que gobierna este mundo. Es un sistema apartado de Dios y que va en contra de Dios. Prenda las noticias, prenda la televisión. ¿Qué valores presentan en las noticias? ¿Qué valores se presentan en internet, en las redes sociales? ¿Son valores bíblicos? ¿Son valores que están de acuerdo con lo que Dios propone en la palabra? No, están en contra. Ese es el sistema al que Santiago le dice que usted y yo no podemos amar. Pablo en Romanos capítulo 7, Romanos 8:7 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni qué. Lea conmigo el versículo siguiente, pero vamos a leerlo bien animado. Versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? No pueden agradar. Si alguien realmente vive amando a este mundo, no va a poder agradar a Dios. Porque el Dios de la Biblia, según el versículo 5, tiene una característica. Mire lo que dice Santiago 4:5. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios, ¿cómo ama a Dios? Dios ama celosamente al Espíritu que hace morar en nosotros. ¿Cómo ama a Dios? Celosamente. ¿Alguien ha conocido una persona celosa? Una persona que ama celosamente. ¿Cuántos aman aquí celosamente? Es alguien que la esposa dice: oiga, mijo, me conseguí otro. Y el esposo dice: ay, qué bueno, mija, ¿cuándo salimos los tres? No, cierto que no. Claro que como estamos tan influenciados en la música de ese muchacho paisita que ya no se sabe si es hombre o es mujer o qué sé, pero no se sabe qué pasa en esta sociedad. Pero bueno, perversión, ante todo perversión, y esa música tiene toda la perversión del mundo. Pero usted no se aguantaría eso, ¿o sí? Cuando usted ve a su esposo mirando para el lado que no debe, ¿qué le dice? Yo pues, ¿qué está mirando? ¿Cierto? Eso es amar celosamente. Y ese Dios celoso usted lo va a encontrar en el Éxodo capítulo número 20. Léalo en su casa, pero colócame solo 25 de Éxodo, porque la palabra de Dios nos enseña desde la antigüedad que la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Yo soy el único Dios, soy un Dios celoso, fuerte, celoso, y que soy tu Dios y que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Mire, escúcheme, hermano. Dios nos ama, pero ¿cómo nos quiere Dios? Solo para Él. Sí, yo lo sé. En estos días hablábamos con mi esposa sobre un caso que está pasando muy particular con una persona que trabaja para ella. Y nos preguntábamos: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Terrible. Porque ¿qué es lo que hace la gente de este tiempo? Se casan, pero de una vez le van advirtiendo al otro: ay, no me absorba. Ay, no, a mí déjeme respirar un poquito. No, yo tengo mis amigos, yo tengo mis amigas, yo debo salir, yo debo ver el mundo.
y mi esposa está tratando con una de sus colaboradoras. Pero una situación, hermano, ni se la cuento porque vaya ella, Dios la trae a la iglesia y usted se da cuenta quién es, pero le cuento que es bien terrible por esa situación. Yo honro a Dios por la mujer que me dio, hermano. Yo no conozco que mi mujer salga con nadie, ni con amigas, ni amigas tiene. ¿Sabe quiénes son las amigas de mi esposa? Sus hermanas. ¿Sabe quiénes son las personas que ella tanto ama diferente a sus hermanas, su mamá, sus hijos y su esposo? Y le dedica horas, tiempo, dándoles consejo y todo a ustedes. Eso es. Pero de resto, hermano, usted ninguno de ustedes le dice a mi esposa, vámonos y nos tomamos una cervecita, pastora. No, es que hoy hay iglesias incluso así, hermano. No, unas oncecitas sí se las acepta, obviamente. Pero Dios, ¿cómo nos quiere a nosotros? Únicos, solo para Él. Solo para Él. Dios es celoso. Y hermano, creo que a todos nosotros nos hace falta de alguna u otra medida meternos en ese Dios celoso, que nos quiere solo para Él. Porque ¿cómo podríamos vivir para evitar los conflictos? Debemos vivir para agradar a Dios. ¿Y cuántos quieren vivir para agradar a Dios? Mire el versículo número 6, por favor, lo que Dios ha provisto para que podamos agradarlo a Él. Porque usted me dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo hago para agradar a Dios? ¿A cuántos les ha tocado el jefe para darle regalo el día del amigo secreto? Y usted dice, uy, ¿yo qué le regalo? No, y usted va y sale con un esferito de esos que venden a 3 por 1000 allí en el Transmilenio. Y dice, ay, Dios mío, no, usted no le saldría con eso, ¿cierto? Pero mire el versículo 6, ¿cómo hago para agradar a Dios? Pero Él nos da, ¿qué cosa? Mayor ayuda. ¿Con qué? Ahora, ¿qué es gracia? Amado hermano, le voy a explicar 3 palabras que son importantes: justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es justicia? Justicia es que usted reciba lo que se merece, ¿cierto? Eso es justicia, ¿cierto? ¿Qué es justicia? Recibir lo que se merece. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que usted sí se merece, ¿no? Misericordia, ¿qué es? No recibir lo que sí se merece. ¿Y qué es gracia? Recibir lo que no se merece. Tenga atento a esas 3 palabras. Ya llevo como 2 años y medio acá y ya desde esos 2 años y medio se los he explicado, pero yo sé que se les olvida. Justicia, recibir lo que se merece. Misericordia, no recibir lo que sí se merece. Y gracia, recibir lo que no se merece. Se lo voy a poner un ejemplo. Llega su hijo a final de año. Papá, perdí el año. Si usted se mueve con la justicia, ¿qué hace? Venga para acá, coge una correa y le calienta y dele, porque eso es lo que sé. Usted le dio todo, le dio lo de las 11, le dio lo del transporte, le dio todo, hasta le dio televisión para que mientras él hacía tareas viera televisión. Ay, Dios. Bueno, pero ¿qué es justicia? Usted llega y lo coge y le da. ¿Qué es misericordia? Misericordia, su hijo perdió el año y usted le dice, no le voy a hacer nada. Que aprenda, que de esta situación él aprenda. No le voy a pegar, no le voy a quitar los privilegios, pero quiero que aprenda. ¿Y qué es gracia? El hijo llega y le dice, papá, perdí el año.
le dice, bueno, hijito, venga para acá. Vamos al centro comercial y le compro el último celular de la última generación. Sí, yo ya sé lo que usted está pensando. Pero pastor, no, se lo merece. Eso es gracia. ¿Ahora sí entiende? La gracia es lo que Dios nos ha dado para que podamos salir adelante en los conflictos. Porque una persona que no tiene gracia, volvamos al texto bíblico, ahí en el versículo 6 dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. En la Nueva Versión Internacional dice, a los orgullosos. Una persona orgullosa difícilmente va a recibir la gracia de Dios. Por ende, va a ser muy complicado que salga de los conflictos. Una persona orgullosa no toma la iniciativa, ¿sí o no? Porque, ¿qué dice una persona orgullosa? ¿De malas? Que se quede así, que mire a ver qué hace. Pero yo no voy a ceder. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que si una persona es orgullosa, ¿qué cosa? La gracia de Dios no viene a ella. ¿Y cuántos quieren la gracia de Dios? Deje el orgullo. Sí, pastor, empecemos por usted. ¿Sí? Sí, usted que me ve, que paso por la carrera 43 y no lo recojo para traerlo a culto y se dirá a ese pastor, sí, pastor, empiece por usted. Y creo, hermano, que la gracia viene si hacemos morir en nuestras vidas el orgullo, porque Dios da gracia a quienes. Tenemos que empezar a ser ¿qué? Humildes. Y que no le pase como a esa parejita que se fueron de paseo, otra parejita, los otros sí siguen agarrados allá, así que no me preocupe por ellos. Pero estos también se agarraron a pelear en el carro. No, pastor, pero usted solo anda con los que se agarran, no. Y no se hablaron durante todo el camino. Y llegaron a la finca donde los habían invitado, pero por respeto llegaron allí. ¿Y cómo les va? Mucho gusto. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Qué bonita finca. Estamos tan felices de estar acá. Pero en la noche van a la habitación y están bravos. Y los que están casados aquí van a entender esta escena. Están bravos y les tocó dormir en la misma cama. Pero ¿qué se dijeron? No me toque. Y es más, ella para asegurarse puso una almohada en medio de los dos. Ni me toqué. Sin embargo, esta parejita era cristiana. Habían venido a esta predicación y llegaron y dijeron, bueno, no, qué pena, mira, sí, no, tú tienes la razón. No, gordito, tú tienes la razón. No, mire. Y se contentaron y entonces los invitaron a dar un paseo por la finca, por el campo. Y había una cerca de 4 cuerdas de esas de pullas. Y él le dijo, para congraciarse con ella después de esa pelea, mi amor, voy a saltar esa cerca por ti. Y ella le dice, pero si no pudo saltar la almohada de anoche. Amado hermano, tenemos que dejar el orgullo. Si queremos disfrutar de la gracia de Dios, tenemos que alejarnos de toda actitud de orgullo. Dios aborrece al orgulloso. El libro de Proverbios está lleno de... Mire, coloque en internet proverbios de orgullo y ¡fum! Hermano, eso es por cantidades.
Y el versículo 7, ¿qué es lo que dice, por favor? Versículo 7. Lo primero que dice es que debemos hacer algo. Versículo 7 de Santiago 4. Así que, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Hay una película muy bonita, es cruel, es dura, pero es buena. Se llama Hasta el último hombre. La consiguen en Netflix. Hasta el último hombre. Muy buena, es muy buena. Es la historia de un creyente, de un cristiano que quiere servir a su país en la guerra, pero no quiere empuñar un arma, porque su religión no es que se lo prohíba, sino que él dice, no, yo no quiero matar a nadie. Y se va como enfermero. Pero al final de la guerra, los japoneses salen con una banderita blanca, rindiéndose. ¿Qué es someterse, hermano? Es decir, me rindo. Ya no quiero pelear más, mire, haga lo que usted crea, pero ya, perdóneme, me rindo, paz, no peleemos más. Y creo que la iglesia deberíamos tener también banderitas blancas. Es más, vamos a tener que tener una banderita blanca en la sala de la casa, que es donde hacemos el devocional, para que cuando estemos, saquemos la banderita y digamos, paz. Ya, me rindo. Ahora, ¿qué dice el versículo 7 además? Dice, resistan a quién. ¿Y qué va a hacer el diablo? Mire, no es solo rendirse a Dios, sino que también hay que hacer ¿qué? Resistir al diablo. ¿Por qué Santiago dice que la mejor forma de evitar los conflictos o de solucionar los conflictos es resistir al diablo? ¿Saben por qué? ¿Quién es el que mejor provecho saca de sus conflictos y peleas? El cachudo, hermano. Ese es el que vive feliz de que usted no se hable con su mujer, de que usted ya no le hable a sus hijos, de que usted ni los llame, de que usted diga, no, que me llame él. Señora, yo lo parí, yo lo traje al mundo, mire a ver si él me llama. Ahí, ¿qué dijimos de los orgullosos? La gracia de Dios no viene por él. Pero, ¿qué efecto produce resistir al diablo? ¿Qué dice la palabra? ¿Usted alguna vez le ha dado un patadón a un perro que es molestoso? ¿Cómo sale? Si usted resiste al enemigo, si usted resiste al diablo, él huirá de su vida. No le ponga, no, pero es que, ay, es que es tan bonito, no, déjelo, sepárese de él. Oiga las voces de Dios, no la voz del enemigo, porque el enemigo ¿para qué está? Para decirle a usted que su papá y su mamá lo están regañando. ¿Y qué le dice esa vocecita? Váyase de la casa. Aproveche, mire, ahí tiene al bobo ese, no sirve para nada, pero en lugar de estar ahí con sus papás que la regañan y que le dicen todo, vaya con el pendejo ese, váyase. No sabrá comer, no sabrá buscar para comer, pero váyase con el tontorollo ese. O sea que, ¿qué voz es esa? La voz del diablo, del enemigo. Por eso, hermano, el enemigo tiene que huir si usted lo resiste. Versículo 8. Acérquese a quién. ¿Y qué va a hacer Dios? Amado hermano, busque a Dios. Esto es otra manera en la que Dios le va a dar ayuda para resolver los conflictos. Acérquese a quién. Busque a través de la iglesia una ayuda en el pastor, en un hermano de ejemplo. No se ponga a pedirle consejo a la hermanita que vive en problemada, vive agarrada con todo el mundo. No, hermano, ¿para qué pone a buscar a esa persona? ¿Sí o no? Busque a alguien que usted ve que tiene una estatura espiritual. Aquí hay hermanos, aquí hay parejas, aquí hay familias completas, hermano, en esta iglesia que nos pueden ayudar en un conflicto. Y yo doy gracias a Dios por esas familias. Vamos a empezar a traer el ministerio de matrimonios y familias en la iglesia.
Y ya le pedí a mi pastor capacitación para entrenar una familia que va a estar trabajando con ustedes en matrimonios y familia. Y perdóneme, pero está todavía tiempo de irse de la iglesia, porque vamos a empezar a trabajar con parejas, con esposos, con esposas, que el esposo le rinda honor a su esposa, que su esposa se rinda a su esposo, que todo esto sea para glorificar el nombre del Señor, porque esta es una iglesia que nos hemos dado cuenta que quienes llegan, familias. Están llegando es familias. Entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? Con la familia. Y ya pusimos los ojos con mi esposa en una familia, y esa familia, hermano, se va a empezar a dedicar a traer más familias. Pero en los momentos de conflicto, en lugar de acercarnos, ¿qué hacemos? Nos alejamos, nos apartamos, dejamos de venir a la iglesia. ¿Y qué hace el enemigo? De harto le sirve ir a la iglesia, ¿no? Haciéndole chorizas al diablo. Ahí está. ¿De qué le sirve ir a la iglesia? ¿Y usted no viene? No, hermano, la próxima vez que tenga un conflicto, en lugar de alejarse de Dios, ¿qué dice la palabra? Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Por favor. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. ¿Sabe una cosa, hermano? Debemos demostrar verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento. Sí, yo les he enseñado a esta iglesia, no existe el verdadero arrepentimiento. O se arrepiente o no se arrepiente, pero usted no se arrepiente la mitad. Usted no se arrepiente el 99% y el 1% ahí como que queda ahí en... No. Dios quiere que nos arrepintamos al 100%. Porque ¿quién entrará en su santuario? Dice el salmista: el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a engaño. ¿Sí se acuerdan de ese salmo? Versículo 10. ¿Con qué más nos dice la palabra? Humíllense. Y yo pregunto, en un conflicto la tendencia carnal, la tendencia humana es humillarse. No se deje, no se quede callado, denuncie. Y eso nos hace fuertes. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Humíllese delante de quién, versículo 11. Delante de Dios. Y miren, hermanos, no hablen mal unos de otros. Por favor. Mire esto, uy, no, de verdad, esto, uy, no. Me hablan mal de un candidato, me hablan mal del otro, me hablan mal de aquel. De verdad, ya, por favor. Por cortesía no le contesto lo que usted se merece, pero de verdad que a veces me dan ganas de... Pero me acuerdo que debo, ¿qué? Ser humilde. Amado hermano, no hable mal de un candidato. Pero es que es un hijo del diablo, hizo unos ritos con Satanás y que no sé. Una sola carta que hable mal de Nerón. Una carta. Una carta del Nuevo Testamento que hable mal de Calígula, de Herodes. Al contrario, por ejemplo, el escritor del Evangelio dice que Herodes estuvo a esto de arrepentirse. Su esposa llegó y le dijo: no hagas nada con ese hombre que tienes ahí. Anoche tuve sueños con él y yo creo que no debes hacer eso, no lo vayas a matar. Hablando de Jesús. Pero Herodes, ¿a quién obedeció? Amado hermano, no hablen mal los unos de los otros. Porque ¿qué dice? Si usted habla mal de alguien
o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. ¿Y qué pasa cuando usted es juez? Versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, aproveche, dígaselo ahí al que tiene al lado. ¿Quién eres para juzgar? Aproveche, dígaselo. A ver, allá. ¿Quién eres para juzgar